Vamos a ver un vídeo, dos vídeos de un exorcista y lo vamos a comentar. Este sacerdote exorcista va a hablar acerca del don de lenguas. Y me parece interesante traer a un exorcista porque también vamos a encontrar y comentaremos vídeos de exorcistas hablando sobre el don de lenguas en sentidos opuestos, ¿sí? Y esto me parece muy interesante. No por ser exorcista alguien tiene razón. No por ser sacerdote alguien tiene razón. Vamos a ver dos sacerdotes, dos exorcistas, con dos planteamientos opuestos acerca del don de lenguas. Por tanto, la clave no va a estar en que sean exorcistas. La clave no va a estar en que sean sacerdotes. La clave va a estar en el análisis racional que hagamos de sus afirmaciones y ver si se sostienen o no. Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Cuáles son coherentes con la doctrina católica y cuáles no. Ese va a ser el criterio en nuestro examen, ¿no? Siguiendo esa llamada, examinadlo todo. Vale, pues no vamos a examinar si es más o menos exorcista uno o el otro, si es más o menos sacerdote. Ese no va a ser el criterio. Pero me parece muy interesante porque es verdad, ambos tienen experiencias que nos pueden, como exorcistas, que nos pueden ayudar. Así que vamos a por ello. Nuestro primer exorcista invitado es el padre Fortea, es un sacerdote español que ha hecho eso, un ministerio a lo largo de bastantes años como exorcista y ha sido, igual que el padre Gabriel Amorth fue como el exorcista mediático y conocido a nivel mundial, el padre Fortea es algo así para el ámbito hispanohablante, ¿no? Me parece muy interesante. Tiene dos canales en YouTube que podéis buscar, se encuentran fácilmente con el nombre Fortea, y ha parado su actividad en la producción de vídeos, pero vamos, hay montones y montones de horas de contenido del padre Fortea. Te puede gustar más o menos, te puede atraer más o menos su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar. Él expresa muchas veces puras opiniones suyas sobre temas muy diversos, a veces muy concretos. No estás obligado en absoluto a estar de acuerdo con él en todas y cada una de sus opiniones, pero son muy interesantes y además se explica de manera que, o sea, da su opinión sobre determinada cuestión y expone sus motivos y razona de manera que siempre se aprende, yo creo, ¿no? Merece mucho la pena. Vamos a ver qué nos dice acerca del don de lenguas. Es verdad que también va a hablar, bueno, eso, van a salir otros temas. Ahora vamos a verlo. Pues yo soy un sacerdote muy tradicional, Sin embargo, aunque yo estudié con el Opus Dei en la Universidad de Navarra y cuando descubrí la renovación carismática en mi primer año de sacerdocio, fue para mí todo un descubrimiento. Y una de las cosas que recibí en la primera reunión carismática a la que fui fue el don de lenguas. Cosa sorprendente. Tenemos un sacerdote tradicional con una formación no carismática, con un trasfondo, una experiencia previa no carismática, tiene un primer contacto y afirma haber recibido el don de lenguas. Solo eso ya es una pequeña bomba, ¿no? O sea, de hecho, el siguiente vídeo que pondré es eso, ¿no? Bueno, lo pongo ahora. Vamos a buscar. Dejo un momento de silencio para que cada uno le pida lo que quiera, espiritual o incluso físico. Por cierto, lo voy a poner y lo voy a comentar dando por supuesto que al padre Fortea no le importa, porque este vídeo está colgado desde hace 16 años. Entiendo que si este vídeo está disponible después de 6 años es que el padre Fortea no
ha intentado impedirlo. Supongo que no le molesta. Aunque me parece que lo que viene a continuación es algo como, más bien algo personal, íntimo, pero bueno. Shensare, shensare, shmeli, la 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 la, ore, ore, ore. Y sigue así 6 minutos. Oración en lenguas, en esas otras lenguas, no en ruso ni en chino, en esas otras lenguas glosolalia. Y vale, tenemos primera bomba, ¿no? Tenemos un sacerdote tradicional, exorcista, que ora en lenguas, afirma haber recibido el carisma de glosolalia. Vale, ¿qué más nos dice? Porque yo no deseaba recibir nada, yo no tenía mucho interés, la verdad sea dicha. Y el don que menos interés tenía era el don de lenguas. Cuando les vi orar en lenguas dije, no sé, Señor, dame cualquier don, pero este no hace falta que me lo des. Pues recibí el don de lenguas. Interesante, porque esto me parece muy importante. Algunos afirman eso del don de lenguas es pura psicología, es puro contagio, emotivismo, es querer cuadrar dentro de una comunidad, querer parecerse para ser aceptado. Y salvo que pienses que el padre Fortea está mintiéndonos a la cara en este vídeo, él afirma claramente que él no tenía ningún interés, que era algo que no le producía agrado inicialmente, más bien cierto rechazo, cierta reacción, ¿no?, de distanciamiento, y sin embargo lo recibió. ¿Es verdad, pregunto, que algunas personas fingen el don de lenguas por ósmosis, por imitación, por simulación, por querer agradar, querer ser aceptados, etcétera? Sí, claro que sí. Eso significa que ya está resuelto todo el don de glosolalia, no es nada más que emotivismo, imitación y deseo de integración social. No. No, y tenemos el testimonio de un sacerdote que, salvo que creas que nos está mintiendo en la cara, pues creo que es un testimonio digno de confianza. Y él afirma, yo he recibido este don, número 1. Número 2, yo no quería recibir este don. Me parece súper interesante. Y en esta línea me venía a la mente un vídeo que vi hace tiempo. Aquí tenemos al padre Carlos Ruiz, al que no conozco. Esto está en un canal que se llama La Voz del Espíritu y le hacen una entrevista. Y si lo del padre Fortea nos confirma, vale, no todas las personas que reciben el don de lenguas lo reciben porque quieren, porque lo desean de una u otra manera. Ojo, porque aquí viene algo todavía peor. En el último año del seminario, pues a mí me pasan un libro del Padre Pío, yo lo leo y algo se empieza a encender dentro de mí de lo que podríamos llamar la vida sobrenatural. Y yo me hago una pregunta súper sencilla, que es, si esto es verdad, ¿por qué no vivimos de esto? Ordinariamente, ¿no? Y si tenemos este poder, porque tenemos un bazooka, ¿por qué seguimos tirando chinas, ¿no? O sea, vivimos con el tirachinas, ¿no?, en nuestra pastoral, en nuestra vida. Y después de eso, a raíz de esta apertura, ¿no?, a lo que es más sobrenatural, yo empiezo un camino, siento que hay un camino dentro de mí de sed de estas cosas. Leo algunos libros de Canta la Mesa, sobre todo uno que se llama La sobria embriaguez del espíritu, que es una pasada y me hace desear muchísimo, muchísimo que a mí me pueda suceder de vivir algo así. En general, no, ahí, vale, él afirma que hay un camino de preparación con el Padre Pío, primero descubrir, ¿no?, la enorme, el enorme camino que tenemos por delante en la vida sobrenatural, cuánto más hay ahí delante de nosotros.
Dos, eso se reafirma con lecturas del padre Raniero Cantalamessa, que sí que viene de entornos carismáticos. Pero bueno, él está, eso, ¿no? Queriendo una vida cristiana como más plena, como lo vemos en los santos, como nos enseñan algunos maestros. Vale. Y precisamente en ese tiempo es cuando en una tarde, rezando las vísperas, yo solo siento algo que tengo que expresar, que no sé cómo expresar delante del Señor, en la adoración, y rompe en mí como por la primera vez que oro en lenguas, ¿no? Que yo no sé muy bien lo que es. Luego he revisado ese día la lectura breve, ¿no? De ese día era precisamente que el Espíritu, con gemidos inefables, dentro de nosotros clama al Padre, ¿no? Así me pasó en otras ocasiones, sin que nadie me lo explicase, sin haber conocido, por ejemplo, jamás nadie de la Renovación Carismática ni un grupo. Más bien me interesaba por lo que ya me estaba pasando, ¿no? Y así. Un testimonio que me parece valiosísimo. Contra ese argumento de que lo de la glosolalia no es más que imitación y deseo de integración, aquí estamos con un sacerdote, bueno, es un seminarista todavía, entendido, quizá diácono, está formándose, rezando y desea más, ¿no? Vivir la vida cristiana de una manera más plena, sin haber tenido experiencia previa del carisma de glosolalia. Comienza a ejercer el carisma de glosolalia en la intimidad, en el secreto, sin conocimiento previo. Y lo dice, ¿no? De hecho, fue esto lo que me llevó a buscar más y encontrar renovación carismática, pero yo no conocía la renovación carismática antes. Me parece un testimonio muy valioso, salvo que creas que este sacerdote nos está mintiendo a todos públicamente, sin pestañear. En principio, yo creo que es un testimonio digno de cierta credibilidad. Volvemos con el padre Fortea. De momento tenemos un sacerdote exorcista tradicional español que afirma haber recibido el carisma de lenguas de glosolalia y de hecho lo ejerce públicamente, y hemos visto un vídeo que lo ha recibido sin querer recibirlo. Eso afirma él. Hemos visto el testimonio de otro sacerdote que afirma haberlo recibido no solo sin haberlo deseado, sino sin haberlo conocido previamente. Vamos a ver qué más nos dice el padre Fortea, exorcista de la Iglesia Católica. Y lo único que puedo decir es que, aunque yo no tenía grupo carismático en mi parroquia, un pequeño pueblo en Madrid, yo rezaba en lenguas todos los días un poco. Y muchos años después, cuando tuve que hacer la primera oración con un poseso, dije, voy a probar a orar en lenguas, a ver qué pasa. Y el resultado fue impresionante. Yo no... Entonces, dos cosas. Uno, él recibe este carisma de glosolalia y lo utiliza a diario en su oración privada. Maravilloso, nada que objetar. Y le encargan el ministerio, bueno, tiene su primer contacto con el ministerio exorcístico y dice, voy a orar en lenguas. Esto es algo que a mí me ha hecho bien en mi vida personal, en mi vida de oración. Voy a orar en lenguas en este momento, ¿no? El resultado fue impresionante. Y aquello tuvo un resultado impresionante. Vamos a ver si bueno o malo, positivo o negativo. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí. Y notaba que tenía un poder sobre él. Y entonces lo he seguido usando año tras año, tras año. Entonces, en esa primera ocasión, él decide ejercer ese carisma de glosolalia ante un poseso y experimenta que eso está teniendo efecto positivo. Y por ello no solo lo usa en aquella ocasión, sino que lo sigue usando, ejerciendo este carisma
a lo largo de los años, en los exorcismos. Yo no entendía lo que decía, pero el demonio sí, y notaba que tenía un poder sobre él. Aquí hay un matiz que me gustaría hacer. El padre Fortea afirma que los demonios entienden el don de lenguas, la glosolalia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con cómo lo explica. Creo que estamos de acuerdo en el fenómeno, en lo que ocurre, pero no en cómo lo explicamos. ¿Ocurre que la oración de lenguas es eficaz? Sí, estoy convencido. Igual que el padre Fortea. ¿Es eficaz? Sí. ¿Tiene efecto sobre los demonios? Sí. Ahora, ¿eso significa que los demonios lo entienden? No. De la misma manera que yo puedo ir a un país extranjero y escuchar cómo una persona da unas instrucciones en un idioma que no entiendo y eso tiene efecto sobre mí, y es que viene la policía y me apresa y me llevan a un sitio y ese tipo vuelve a dar instrucciones y me meten dentro de la cárcel y cierran la llave y vuelve a dar instrucciones, no, y me dejan ahí encerrado. Yo puedo reconocer que lo que está diciendo esa persona tiene efecto negativo sobre mí sin necesidad de entender lo que dice. Y creo que ahí estamos de acuerdo. Su oración en lenguas era efectiva contra los demonios. Sí, los demonios perciben que existe esa relación entre su oración en lenguas y lo malo que les está pasando a ellos. Sí. ¿Eso significa que entienden lo que el padre Fortea está hablando? No, no necesariamente. Pero aquí el padre Fortea y yo no estamos 100% de acuerdo. Él tiende a pensar más bien en el carisma de glosolalia como hablar idiomas desconocidos. Quizá idiomas muy antiguos, lenguas muertas. Esa no es mi comprensión y cómo lo he explicado. En este canal podéis ver otros vídeos en los que explico con la palabra de Dios, intentando, hacer conexión, ¿no?, con todos los textos que tenemos. Vale, ¿qué es la glosolalia? Y no creo que sean idiomas, estoy bastante convencido. No niego que en ocasiones eso sí que ocurra, que haya personas que hablan en idiomas desconocidos para ellos. No lo niego. En la explicación es en lo que no estoy de acuerdo con el padre Fortea, en cómo explica eso. Lo explica diciendo, no, porque los demonios entienden lo que digo. No lo creo. Podría, desde mi comprensión de lo que es el carisma de glosolalia, podrían ocurrir dos cosas. Una, la que ya he explicado. Los demonios simplemente entienden que hay una conexión entre la oración en lenguas del padre Fortea y ciertas cosas malas que les ocurren a ellos. Entonces, no ven el vínculo aunque no entienden lo que se está diciendo. Y número dos, que podría pasar, no sé si pasa o no pasa, pero podría pasar, y es que Dios les comunique lo que se está orando. Pero sería como por una intervención extra, digamos, no porque ellos directamente sean capaces de entender ese bara del padre Fortea, sino porque, igual que en el carisma de interpretación, Dios puede comunicar a otra persona el sentido de esa oración, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios podría comunicar el sentido de la oración del padre Fortea a los demonios. Podría ser eso, o simplemente que ellos perciben los efectos de esa oración. Ya está. Sinceramente, no creo que estén entendiendo lo que se dice como si el padre Fortea estuviera hablando en un idioma. No creo que sea ese el caso. Vamos a continuar porque dice más cosas interesantes. Y entonces lo he seguido usando año tras año tras año. A toda la gente que piensa que los que oran en lenguas pues están locos, o están sugestionados, o es histeria, o es una cuestión de que se contagia lo que hay alrededor, el entusiasmo, yo les diría, en los exorcismos los demonios sí que entienden lo que se dice, aunque se repita solo una palabra o un sonido todo el tiempo. El demonio sabe lo que se está diciendo porque yo veo el efecto que tiene, tan fuerte. Y respecto a la renovación carismática... Antes de que pase a hablar de la renovación carismática, eso, ¿no? Todas esas personas que hablan contra la glosolalia, que sepan, dice el padre Fortea,
que en mi experiencia en la lucha directa contra los demonios, la oración en lenguas ha sido eficaz. Ha sido eficaz y lo he utilizado no una vez, sino a lo largo de varios años y veo la eficacia contra el demonio de esta oración. Por tanto, dice el padre Fortea, si juntas eso junto a la idea de que él recibió este carisma sin desearlo, conociéndolo pero sin desearlo, dices, no, que esto no es histeria ni es tonterías. Aunque pueda haber histeria y pueda haber tonterías, pero son dos cosas distintas. La misa tradicional es puro romanticismo. Hombre, que hay gente que va a la misa tradicional por puro romanticismo, sí, pero ahora, ¿eso es lo que define la misa tradicional? No. No sé. Es que con cualquier cosa, o sea, con cualquier cosa. En todos los ámbitos de la vida humana, en todos los aspectos de la vida humana, es posible encontrar pecado, defecto, desviación, por supuesto, pero el pecado, la desviación no es lo que define todos esos aspectos de la vida humana. Ya está. Entonces, en el ejercicio de los carismas, en la alabanza, en la glosolalia en concreto, podemos encontrar desviaciones, por supuesto. ¿Son esas desviaciones las que definen la realidad? No. No. Es que si te lo tomas en serio, entonces lo que define a la especie humana es el pecado. Esa es nuestra definición. Y no es así. Somos criaturas maravillosas de Dios, heridas por el pecado. Pero no somos el pecado y el asco y la podredumbre y la condenación. Aunque en un sentido poético, místico, se pueda hablar así, no es lo que nos define que somos criaturas de Dios, o sea, maravillosas. Somos bondad comunicada por Dios, eso, ya está. Y eso, herido, distorsionado, desviado, cojo, lo que tú quieras. Entonces, por favor, seamos sensatos. Ahora va y los que hablan contra la renovación carismática. A ver. Y respecto a la renovación carismática, yo diría que la gente que no le guste tiene todo el derecho. Yo aquí no estoy de acuerdo con el padre Fortea. No creo que exista el derecho a resistirse a la gracia. Existe la posibilidad, pero no el derecho. No creo sinceramente que la renovación es una gracia, es una acción divina. Dios está renovando a su iglesia de diversas maneras y entre otras maneras es esa que llamamos renovación carismática. Pueden no gustarte los grupos, las personas, los defectos y desviaciones, la historia, los hechos concretos, pueden no gustarte muchas cosas, pero la renovación en el sentido estricto, que es la acción de Dios, eso no tienes derecho a que no te guste. Pero bueno, te puede no gustar este grupo o el otro, esta persona o la otra, esta afirmación o la otra, esta acción o la otra. A nadie se le fuerza, pero no debe criticar, porque la renovación carismática es fruto del Espíritu Santo. Está convencido y ahí estamos de acuerdo. Esta renovación es fruto del Espíritu Santo. Por tanto, si tienes reparos, mejor cállate. Sí, eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo tiene derecho a hacer cosas extrañas. El Espíritu Santo tiene derecho a hacer cosas que a ti te sorprenden, que a ti te descolocan, que a ti no te gustan, que no te atraen. El Espíritu Santo tiene derecho a hacer lo que a él le dé la gana. No tiene que seguir tus criterios, tus tendencias según tu cultura, según tu genética, según tu educación. No. Dios puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Entonces, ten cuidado. No le pongas límites a Dios injustificadamente. Hacer cosas que no estaban en nuestros planes.
La renovación carismática es de Dios. Poca gente lo entiende en Europa o a veces entre el clero, pero es lógico, porque es una cosa misteriosa. O sea, la renovación carismática es ante todo un misterio. Y entonces, el que no se ha entendido forma parte de la cruz que hay que llevar por ser instrumentos de Dios. Por supuesto que hay grupos que no serán tan buenos o personas que no serán tan buenas, pero la renovación carismática en general... Él dice, vale, en la fidelidad al Señor va a haber cruz. Y pues eso. Y eso es interesante. Pero es muy interesante también el matiz que hace. Por supuesto que va a haber grupos y personas que no están obrando bien. Entonces, la reacción en contra que reciben no es por estar siendo fieles al Señor, sino porque no lo hacen bien. Y eso pasa, y pasa mucho. Y eso es lo que intento combatir simultáneamente. Intento combatir simultáneamente dos frentes. Uno, los que dicen la renovación carismática es horrible. Y dos, los que dicen, todo vale. Entonces, es difícil. Porque tienes eso, ¿no? El que ve a los carismáticos haciendo tonterías y diciendo tonterías. Y entonces dice, esto es horrible todo. Y dices, que no. Pero también es verdad que tienes a los carismáticos haciendo tonterías y diciendo, esto es el espíritu. Y dices, que no. Entonces hay que jugar a los dos, ¿no? Hay que combatir en las dos direcciones para llegar a la verdad y al bien y a la belleza. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué más nos dices? Es algo de Dios. La Iglesia ha hablado y ha dicho, esto es del Espíritu Santo. Importante, la Iglesia ha hablado. Igual tú eres más... Tienes una mayor conexión con Dios, con el Espíritu Santo. Quizá tú gozas de una autoridad que los demás no nos habíamos dado cuenta, pero tú gozas de una autoridad que no tiene la Iglesia en su conjunto y en concreto su jerarquía y en concreto los santos padres, Juan Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Quizá, vete tú a saber, quizá tú estás a otro nivel, pero... Todos ellos, he nombrado 4 papas, todos ellos han tenido conocimiento de la renovación carismática y es algo que han apoyado más o menos de una manera u otra a lo largo de ya unos cuantos años. No es cuestión de ponerse a discutir ahora. Si Dios quiere, haré un vídeo comentando o un vídeo reciente de un tradicionalista estadounidense que va a decir que esto es el demonio y es todo horrible y herético. Vale, estás fuera de la Iglesia Católica. Es como, joder, pero te has salido tú solito. O sea, quiero decir, los papas han hablado. Ahora, tú estás por encima de los papas, tú sabes que los papas en realidad no son papas. Vale, pero vaya, te estás... Vale. Estamos jugando a otro juego. Yo hablo para los católicos, principalmente. Vamos. Con lo cual, nadie tiene derecho a criticar, a atacarla si se considera católico. Curiosamente, el Espíritu Santo suscitó este movimiento tanto en los protestantes como en los católicos. Y sin duda, si los ortodoxos comienzan a invocar al Espíritu Santo, también ellos tendrán renovación carismática ortodoxa. A la típica objeción de, no, pero esto es una cosa de los protestantes, aquí el padre Fortea me encanta porque dobla la apuesta y dices, no, y los ortodoxos también, aquí todo el mundo. Por supuesto, yo ya lo he explicado en algún vídeo anterior y si Dios quiere lo volveré a explicar. Tengo preparados unos dibujitos, los voy a explicar con dibujitos para que se entienda, porque hay personas que se hacen muchísimo lío con esta cuestión, que es una tontería, o sea, es de pararse a pensar un segundo. Claro, sí, entre los protestantes, sí, claro. Y entre los ortodoxos, ojalá, sí, claro. Es más, claro, iba a decir, cualquier persona del mundo, si supiera lo que es el Espíritu Santo y le invocara... Si alguien tuviera una idea, una concepción, aunque fuese confusa, de quién es el Espíritu Santo, ¿qué pasaría? Dice,
Y tiene bastante lógica. El Espíritu Santo actuaría, comenzaría a instruirle, a inspirarle. Balán, profeta, no judío. Vete y busca Balán y su burra. Digo, por si alguien tiene mucho problema con que alguien reciba carismas sin ser católico de mi grupo, pues mira la Sagrada Escritura, chico. Que no es tan difícil, te lo prometo, no es tan difícil. Yo soy una persona bastante limitada en casi todos los aspectos de mi condición humana. Y me doy cuenta, ¿sabes? Sí. Venga. Los que han estado en sectas satánicas, en espiritismo, siempre digo lo fácil que es invocar al demonio y a los malos espíritus. Pues bien, yo que estoy convencido de lo fácil que es, tan fácil es invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo es muy fácil y Él viene. Lo mismo que si uno invoca al demonio y el demonio viene, si nosotros invocamos al Espíritu Santo, Él viene. Lo mismo que si se invoca al demonio, hay manifestaciones del demonio muchas veces. Cuando se le invoca en un grupo, en medio de cánticos, en medio de alabanza, en medio de oración, leyendo la Biblia, hay manifestaciones del Espíritu Santo. Quizás no un día, o al segundo día, o al tercero, pero antes o después se manifestará porque el Espíritu Santo está deseando manifestarse. Nosotros, los que hemos trabajado en el exorcismo... Segundo, esto es otro argumento, ¿no? Hace ahí un argumento muy interesante. Yo como exorcista veo la facilidad con la que el demonio acude a las invocaciones y no solo acude, sino que se manifiesta. Cuanto más deseo de acudir y manifestarse tiene el Espíritu Santo, cuanto más deseo de hacer bien tiene Dios que el demonio deseo de hacer mal, ¿no? Hemos visto cuánto deseo tiene el demonio de manifestarse. ¿Cuánto? Pues bien, el Espíritu Santo tiene tanto deseo de manifestarse. El bien tiene tanto deseo de manifestarse en el mundo como el mal tiene deseo de manifestarse en el mundo. Y por lo tanto, yo animo a todo el mundo que me esté escuchando. Reuníos, cantad, leed la Biblia, orad y pedid al Espíritu Santo que os inspire, que os guíe, que se manifieste. Es tan sencillo como eso. Con apertura, sin obsesiones. Yo solo me reúno a rezar y solo canto y solo alabo para que Dios me dé un juguetito, una distracción, una diversión, una manifestación, algo que me haga glu glu por dentro. Quiero chispitas y mariposas. Eso estaría fatal, mal. Pero estaría igual de mal el dedicarse a la oración, a la alabanza y la adoración a Dios, pero diciéndole, pero no puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, que no me gusta, que me da miedo, que me asusta, que sospecho, que no lo termino de entender del todo bien, así que, vale, Dios, grande, tú eres el primero y lo que tú quieras, pero ajústate a mis reglas. Las dos cosas están mal. Es tan sencillo como eso. Lo bueno de la renovación carismática es que es espontáneo, es que no está unificado. Y entonces el Espíritu Santo está libre para actuar como quiere. Yo sé que la renovación carismática sufre mucha persecución. Antes de la persecución. Es un tema muy interesante el que está sacando aquí. Y se puede hablar más despacio. Otro día quizá. Pero hoy dos ideas, ¿no? Es buena la institucionalización, el orden, la estructura, es maravilloso. Sí, eso es bueno. Es querido por Dios. Lo enseña Benedicto XVI, un día lo buscamos. Lo busco un segundo, si queréis lo busco. Vale, creo que aquí lo he encontrado.
discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Fraternidad de Comunión y Liberación en el 25º aniversario de su reconocimiento pontificio. Sábado 24 de marzo de 2007. Bueno, de hecho está citando otro texto anterior, el mensaje al Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales de Juan Pablo II en 1998. Y aquí él lo sintetiza. Y por otra parte, los carismas deben institucionalizarse de un modo u otro para tener coherencia y continuidad. La institucionalización es buena y entre los ambientes carismáticos a veces nos encontramos un rechazo a la institución. Entonces la institución es buena, pero es verdad que tiene ese peligro que es el de encerrarnos, ¿no? Ponernos límites. Y es verdad que la renovación carismática viene un poco por el otro costado, ¿no? Por el lado de la poca institucionalización. Que no significa ninguna institucionalización, lo dicen Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los carismas deben institucionalizarse de un modo u otro, ¿vale? De un modo u otro, pero deben buscar la institucionalización. Vale, entonces todo esto va a decir que es muy buena la institución, la estructura, porque permite esa coherencia, esa seguridad y esa continuidad. Es más fácil difundir franquicias. Es más fácil montar Burger Kings que montar 5 Burger Kings. Es más fácil porque todos tienen que seguir un determinado esquema que organizar 5 restaurantes nuevos y diferentes entre sí, con su originalidad propia cada uno. Y entonces, bueno, hay algo ahí, hay que sopesar, ¿no? ¿Hasta qué punto quiero que sean iguales? ¿Hasta qué punto quiero que cada uno sea diferente, original y se adapte más específicamente a este lugar, a este ambiente, a este público? Pero las dos cosas son buenas y deben combinarse. Y las dos cosas tienen sus riesgos y deben evitarse. Eso es lo que quería decir al hilo de las palabras del Padre. Yo sé que la renovación carismática sufre mucha persecución en muchos lugares, pero es lógico, porque lo nuevo siempre es perseguido, lo nuevo no es comprendido. Esto, a ver si la vida nos da para hacer tantas cosas. Pero un día quiero traer a Santo Tomás, que tuvo que defender las órdenes mendicantes. Eso que ahora nos parece tan tradicional y tan de toda la vida y tan cristiano y católico y bueno y maravilloso y qué bonito, qué hábitos, oh, tal. Eso que, digamos, el cristiano tradicional del siglo XXI tiene como algo súper evidente, en su día fue combatido como una novedad, un engaño, una farsa, como algo que debía ser justificado. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis mendigando? Trabajad. Entonces, entre otras objeciones, ¿vale? Entonces, vale, eso. Tengamos un poco de perspectiva. Cuanto más actúe Dios a través de alguien o un grupo, más problemas van a tener. Entonces hay que ver los problemas no como algo que nos llena de amargura, sino como parte de la misión de dar a conocer los tesoros del Paráclito. Ahí me gustaría hacer ese matiz que ya hemos hecho antes. Vale, los problemas pueden surgir por culpa tuya y entonces tendrás que corregirte. Ánimo. Venga. Pero es verdad, cuanto más bien hace una persona o un grupo, más perseguido es. Cuando yo entrenaba deportes de combate, uno de mis maestros, uno de mis entrenadores, solía decir, ¿no? Cuando bajabas la guardia, cuando te distraías, cuando no tenías en cuenta algún aspecto, decía, oye, tu enemigo, el malo es malo, pero no es tonto. ¿Sí? Entonces, el enemigo, los enemigos de la especie humana, los enemigos de Dios y de los hombres, son malos, pero no son tontos.
Entonces atacan más donde más les interesa, ¿no? Para sus intereses, para sus fines. Si su fin es la destrucción, el mal, el sufrimiento, la tristeza, la amargura, entonces combatirán más allí donde más pueden sacar, más beneficio, entre comillas, pueden sacar, ¿no? Como un general no gastará grandes energías en atacar una posición estratégicamente irrelevante. Entonces, aquellas personas o grupos, instituciones en las que se hace mucho bien son más atacadas por el demonio. Entonces no es raro, porque algunos, ya, pero ¿y por qué pasan tantas cosas malas en los grupos de la renovación carismática? En cierto modo es lógico. Uno, por la miseria humana. 2, porque el enemigo ataca, claro que ataca, mucho más a un grupo en el que él ve un potencial de hacer bien muy grande que en otros grupos en los que dice, bueno, esto es total, para lo que hacen, ¿qué más me da? Pues que sigan. Entonces, yo estoy muy convencido. Los grupos de la renovación carismática, cuando van por el buen camino, son muy atacados. Muy atacados. ¿Se defienden mucho? No, quizá habría que estar más atentos. Sí, quizá habría que poner más defensas contra los ataques del enemigo. Sí, estoy súper convencido de ello. Sí, creo que hay una cierta como frivolidad, ¿no? Como esto es todo tan flow, tan espiritual y esto es todo tan emocionante y hay que dejarse llevar y no hay que tener miedo. Joder, que no hay que tener miedo. Claro que hay que tener miedo porque tú eres un miserable y el demonio te puede atacar muy fácilmente y te puede hundir muy fácilmente. Así que ten mucho cuidado como individuo y como grupo. No, bueno, seguimos. No. Que tengas mucho cuidado, por favor. Entonces, sí, y es pura lógica, sí. Y entonces también es pura lógica, pero es que hay unos escándalos y es que hay esta persona y este no sé qué. Ya. A mí no me extraña, o sea, me da muchísima pena. Me entristece ver cómo eso, se cometen muchos errores por miseria humana, por soberbia, vanidad, por defecto, por pecado, ¿no? Me da mucha pena ver cómo estos grupos son atacados y no hay mucha defensa. Luego vienen los ataques humanos porque ven todos esos escándalos y dicen, esto es horrible, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Sí, me da mucha pena, es muy real, pero tiene bastante lógica. Entonces lo que tenemos que hacer es rezar más y trabajar más. Bueno, yo creo que el Padre Fortea ha terminado su exposición y así que yo también voy a acabar. Otro día veremos otros exorcistas, otros amigos y enemigos de la renovación, de la glosolalia. De momento, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.